Señorías, señor ministro, España vive una situación de emergencia social y los desahucios son una de las caras más crueles y dramáticas, como saben muy bien los activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca que hoy nos acompañan. Unos activistas que con su acción cotidiana y su lucha han hecho bastante más por las familias y las personas que lo que ha hecho este Gobierno. Y esa es su principal vergüenza. Estamos ante una emergencia social y su Gobierno, señor ministro, ha actuado siempre tarde, a remolque de la lucha social y cerrando en falso los conflictos con falsas soluciones. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy, ofreciéndole, como lo vamos a ofrecer de nuevo, alternativas. Desde comienzos de esta legislatura ha quedado claro que la prioridad de este Gobierno no son ni las familias ni su derecho a la vivienda, sino los intereses del mercado hipotecario. En todos los debates ha quedado muy claro. Le recuerdo que el 22 de febrero del 2012 usted tuvo que salir al paso de una interpelación de la izquierda plural presentando un código de buenas prácticas que terminó siendo una campaña de marketing que tuvo que rectificar al cabo de unos pocos meses porque, tal como lo habíamos dicho nosotros, no servía para resolver el problema. Le dijimos en su momento aquello y usted no quiso escuchar. En noviembre del 2012, y ante la alarma social provocada por un incremento de los suicidios de personas desesperadas, el Gobierno reaccionó con otra campaña de marketing político, el Decreto Ley 27/2012, al cual el propio Partido Popular le tuvo que hacer una enmienda a la totalidad y lo convirtió en la Ley 1/2013. En aquel momento, señor ministro, a usted se le vio muy claras las intenciones. Le recuerdo qué dijo usted, porque el argumento que utilizó para no aceptar nuestras propuestas es perverso y lo explica todo. Escuche bien, señor ministro. No podemos adoptar medidas que alteren el diseño general de nuestro sistema normativo basado en el principio de responsabilidad patrimonial universal que hemos construido y que tenemos obligación de cumplir. En Román Paladino, que no se podía hacer nada que afectara a los intereses del mercado hipotecario, a condición, claro, que el deudor no fuera una inmobiliaria, porque en estos casos la responsabilidad universal desaparece. Para ustedes solo hay responsabilidad patrimonial universal cuando se trata de familias que van a ser desahuciadas. Por eso entonces se negaron y continúan a aprobar una ley de segunda oportunidad, que sí tienen las sociedades mercantiles y las inmobiliarias. Señor ministro, ¿nos puede contestar usted por qué España es, junto con Hungría, Croacia y Bulgaria, uno de los 4 países de la Unión Europea que no tiene aún una ley de segunda oportunidad? En resumen, durante estos 3 años ustedes han hecho muchas normas, mucho marketing político, pero pocas soluciones. Tienen ustedes un orden de prioridades obsceno. Durante estos años han actuado con una total sinvergüencería política y es una pena que no esté aquí la vicepresidenta del Gobierno, que aún me duele la imagen del día que presentó el Fondo Social de la Vivienda, diciendo que iba a resolver el problema de 6.000 viviendas, de 6.000 familias. Hoy le tendríamos que pasar aquel vídeo para que se avergonzara ella y todo su Gobierno. Han prometido una cosa y han hecho exactamente lo contrario. Estos días, señor ministro, hemos asistido a uno de los casos más escandalosos. Y no es demagogia, es la dura realidad, se lo ha dicho toda la ciudadanía. El desahucio de Carmen, una anciana de 85 años, atrapada en un aval de un prestamista usuario. Fue en Vallecas, pero podía haber sido perfectamente, porque antes había sucedido igual en Nou Barris de Barcelona. Se desahucia de su casa porque unos desalmados quieren hacer negocio con las necesidades de las personas. Y eso no es responsabilidad de ustedes. Pero los poderes públicos, en vez de enviar a los servicios sociales para atender a la anciana, envían a la policía para echarla a su casa. ¿Qué orden de prioridades tienen ustedes? ¿Cómo entienden su función política? ¿Ustedes creen que de verdad eso se puede aguantar? Y ahora que se ha generado una alarma social, ahora resulta que sí tienen para esa persona una vivienda. ¿Por qué para ella? ¿Por qué no para los 10.000, para los 70.000 que están pendientes? ¿Por qué no resolver ese problema? Porque afecta al mercado, ese Dios que les ilumina cada día en sus políticas. Están teniendo que ser los ciudadanos organizados los que den cobertura, acompañamiento y, siempre que pueden, soluciones. Le tendría que avergonzar que los resultados de la PA sean, en términos cualitativos, mucho mejores que lo de sus placebos. La PA ya ha parado 1.135 desahucios, ha realojado a 1.138 familias y ustedes continúan de espaldas a la realidad porque no quieren abordar el problema de fondo. Señor ministro, en el segundo trimestre de este año se han producido 23.960 lanzamientos, un 14 más respecto al mismo trimestre del 2013. ¿Usted cree que de verdad eso es empezar a resolver el problema?
en el segundo trimestre del 2014, las ejecuciones sobre vivienda habitual crecen un 8,4%, con cerca de 10.000 en solo un trimestre. El 56,8% de los lanzamientos se están produciendo en viviendas en régimen de alquiler, porque lo que empezó siendo un problema de ejecución hipotecaria está llegando masivamente desde hace mucho tiempo al alquiler. ¿Y por qué? ¿Por qué continúa este drama de los desahucios? Deje usted de echarse pelotas con el Gobierno anterior, que sin duda tiene algunas responsabilidades, porque aún recuerdo cuando nuestro compañero Joan Herrera en el año 2010 presentó la primera propuesta en esta Cámara para resolver el tema de los desahucios y desde el Gobierno Zapatero se le dijo que en naranjas de la China. Es cierto, pero eso no puede ser su excusa. Dejen ustedes de comportarse como en un patio de colegio, den ustedes soluciones a la ciudadanía, acepten el diálogo con los restos de grupos, porque lo que está sucediendo en estos momentos es motivado por tres razones. ¿Por qué se mantienen y agravan en estos momentos los desahucios? Porque las familias no pueden pagar. Y no pueden pagar porque, a pesar de su recuperación, el elevado paro, los contratos precarios y los salarios de miseria mantienen a muchas personas, incluso a los que tienen trabajo, en situación del umbral por debajo de la pobreza. El Gobierno continúa protegiendo al acreedor y al mercado hipotecario y a la propiedad privada, y no a las familias y a los ciudadanos. Se lo han dicho en 2 ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y vendrán más, porque ustedes solo cumplen sus obligaciones a remolque de la movilización social, del escándalo o de las resoluciones de los tribunales europeos. ¿Cuál es el resultado de verdad de las medidas de su Gobierno? Señor ministro, por cierto, un poco más de transparencia. Nos hace usted siempre el mismo truco. Publica los datos tarde y cuando le interpelamos se presenta con unos datos que solo usted conoce. Se lo dije una vez, se sonrió, como ahora, igual. Pues no, transparencia quiere decir que los ciudadanos tengan, al mismo tiempo que usted, los datos, para que puedan saber cómo ejerce usted sus responsabilidades. Se han denegado el 44% de las peticiones del Código de Buenas Prácticas. Por unos criterios draconianos, se lo dijimos. Solo el 19,7% de las solicitudes han obtenido algún tipo de respuesta. Un poco más de 20.000 familias se han beneficiado de algunas de las medidas de protección frente al arrendamiento y en ese periodo se han producido 346.000 lanzamientos. El Fondo Social de Vivienda, esa vergüenza de la que ustedes alardearon y que no ha servido para muy pocas cosas, en 16 meses de funcionamiento ha suscrito 1.400 contratos de alquiler, de los 6.000 que ustedes alardearon, mientras en ese periodo 104.000 familias han perdido la vivienda desde la creación de ese fondo. Continúa la situación de la moratoria de los desahucios, en una situación que es escandalosa. Solo han accedido a la moratoria del lanzamiento el 8% de los 120.862 órdenes de desahucio de estos años desde que se aprobó la moratoria. Señor ministro, como lo que me interesa no es solo criticarle, sino proponerle, voy a dedicar la parte última de mi intervención a hacerle 5 propuestas y le pido que usted acepte negociarlas en esta Cámara. Primero, presente pronto una propuesta de ley, un proyecto de ley de segunda oportunidad, para que las familias y los autónomos puedan reestructurar sus deudas como lo hacen las sociedades mercantiles y no verse abocados toda su vida a verse atrapados en las deudas contraídas en un momento de su vida. Termine con ese agravio que supone que los españoles no tienen el derecho que tienen el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Segunda propuesta, prorroguen de manera indefinida, mientras continúen estas situaciones de emergencia social, la moratoria y amplíen el criterio de acceso de las personas a esa moratoria. Les dijimos que lo suyo no era umbral de la pobreza, que lo suyo era umbral de la muerte, porque para estar dentro de ese umbral, se lo dijimos y lo ha confirmado, hay que estar muy por debajo del umbral de la pobreza. Acepten también, desde ese punto de vista, la conversión de la vivienda adjudicada en un alquiler, se le llame social, como se le quiera llamar, que suponga un importe no superior al 30% de la renta del arrendatario. Tercer bloque de medidas. Reestructuren ustedes el Fondo Social de Viviendas, facilitando no solo que accedan más personas, sino poniendo todas las viviendas ociosas al servicio del derecho a la vivienda. ¿Sabe usted que la Constitución, esa de la que ustedes se dan la boca, obliga a los poderes públicos a dar un uso social a la propiedad privada? La propiedad privada de una vivienda sin uso social es la vulneración más grave que se puede hacer de la Constitución. Hagan ustedes eso. Sitúen en el Fondo Social las viviendas ociosas que en estos momentos están en el Sareb, que están en muchas administraciones públicas. Sitúenla y permitan también que accedan a ello muchos más beneficiarios.
Cuarta propuesta, reformen de una vez por todas el Código de Buenas Prácticas, convirtiéndolo en una obligación, permitiendo además que sean los deudores los que elijan la fórmula de reestructuración que proponen, no el acreedor, permitiendo que cuando no hay acuerdo puedan haber medidas de mediación y arbitraje, como han hecho ustedes con las preferentes. ¿Por qué no hacerlo también en el tema de las hipotecas? Planteando una mejora de los requisitos exigibles. Y en último bloque, planteen ustedes una serie de reformas de la legislación hipotecaria y civil para acabar con prácticas que continúan siendo abusivas y temerarias por las entidades financieras, por ustedes digan lo contrario. Hay anuncios en mi ciudad de Barcelona donde inmobiliarias de los bancos continúan ofreciendo de nuevo créditos hipotecarios en condiciones absolutamente abusivas que van a provocar otro problema. Y ustedes son responsables también de eso. Sitúen planteamientos que limiten al 30% de los ingresos personales estas operaciones de crédito, que establezcan un máximo para las hipotecas, que establezcan importe de créditos no superiores a un determinado valor de la tasación, que limiten los intereses moratorios. Está así de propuestas, señor ministro. Hay alternativas, son viables y son equilibradas, pero para eso ustedes tienen que cambiar el orden de su prioridad. Deben dejar de atender al mercado hipotecario y a la propiedad privada y situar su objetivo y sus prioridades en la defensa de las familias y en la defensa de su derecho a la vivienda. Es una posiblemente de sus últimas oportunidades, porque esta legislatura se está terminando. Lo mejor que le puedo decir a todas esas personas que representan a centenares de miles de personas es que usted está dispuesto a hablar con todos los grupos de esta Cámara, que le hemos presentado innumerables propuestas y que está dispuesto a rectificar, porque en el fondo, si nos ponemos a hablar y pensamos en esas familias, es bastante probable que podamos mejorar sus condiciones de vida, que en definitiva es nuestro objetivo. Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, no sé si es consciente usted, pero me ha dado absolutamente toda la razón a nosotros y a los que le decimos que usted ve el problema de la vivienda y de las familias desde los ojos del mercado hipotecario. Usted ha hablado de mercado hipotecario y de vivienda en propiedad. Son las primeras cosas que ha pronunciado. Porque no se plantea de una vez por todas que el futuro de la vivienda en nuestro país no deba necesariamente que pasar por la vivienda en propiedad. En segundo lugar, nos ha hablado del pasado, del origen, y nos ha hablado del futuro, de cuando la recuperación llegue y entonces eso solo ya va a resolver el problema de las familias. Pero no nos ha hablado de lo que es su responsabilidad, que es el presente. ¿Usted se da cuenta que cada vez que dice que la solución del problema de los desahucios de la vivienda depende fundamentalmente de la evolución de la situación económica, está destrozando a miles de familias? Porque usted es consciente, igual que lo somos todos, que en el mejor de los casos esto va a tardar en llegar. Y con su modelo de mercado de trabajo profundamente precarizador, tener trabajo y salario no significa no estar por debajo del umbral de la pobreza. Señor ministro, usted tiene un problema de credibilidad. Ha venido tantas veces a hablar de lo mismo que ya nadie se lo puede creer. Le recuerdo, en relación a la moratoria, lo que dijo usted el día 29 de noviembre del 2012. Esto quiere decir que alrededor de 120.000 familias se les podrá aplicar la moratoria de 2 años una vez hayan perdido su vivienda. Eso es lo que dijo usted. ¿A cuántas se les ha aplicado? Exactamente al 8,6%. No llegan a 10.000 familias. Ese es el balance exacto entre sus objetivos y la realidad que se ha planteado. Señor ministro, lo que hoy le hemos preguntado, se lo vuelvo a repetir, de verdad. Le vuelvo a hacer 5 preguntas, a ver si usted es capaz no de irse al siglo XIX o al siglo XXII, sino quedarse en la primera parte del siglo XX, en el 2014. ¿Está dispuesto el Gobierno a presentar un proyecto de ley de segunda oportunidad para que las familias puedan reestructurar sus deudas y rehacer su vida? Segunda pregunta, ¿va el Gobierno a prorrogar indefinidamente la moratoria de lanzamiento y ampliar los beneficiarios? Y si es así, dígalo ya. No le someta a usted al agobio de tener que esperar hasta el último segundo sabiendo si van a tener o no lanzamiento de su vivienda. Sea al menos usted humano en ese aspecto, que no digo que no lo sea, pero piense en las familias, no son números, son personas. Tercera cuestión. ¿Va el Gobierno a hacer obligatorio el Código de Buenas Prácticas permitiendo que sean los deudores los que elijan la fórmula de reestructuración y ampliando sus beneficiarios? Cuarta pregunta. ¿Va el Gobierno a dotar del Fondo Social de viviendas recursos suficientes y, sobre todo, va a ampliar
los mecanismos de acceso, va a ampliar sus beneficiarios, reduciendo los requisitos de acceso, porque si 6.000 viviendas eran pocas, que ustedes hayan hecho solo 1.000 contratos de alquiler en un periodo en que se han producido más de 100.000 lanzamientos, es una vergüenza. Y usted al menos debería reconocerlo como un problema que debe abordarlo. Quinta pregunta. ¿Va a presentar el Gobierno reformas de la ley hipotecaria, de las leyes civiles, tal como lo hemos planteado, que acaben con las situaciones abusivas, que no puedan continuar produciéndose actividades parasitarias de estos prestamistas usuarios que se benefician de las necesidades de la gente? Esas son las preguntas que muchas familias, las plataformas de afectados por la hipoteca, quieren que usted les responda. Todo lo que no sea responder a esas preguntas, todo lo que no sea decirnos qué va a hacer usted, es no asumir sus responsabilidades. No nos venga explicando lo que pasó en el 2005-2008. Nos lo ha explicado centenares de veces. Si quiere, nos lo vuelve a explicar. Pero eso, a lo mejor, le sirve para ir pegando tiritos en esta Cámara. Pero no sirve para resolver el problema de las familias. Las familias le están pidiendo, le están exigiendo, ante un drama social de primera magnitud, que junto al paro es el principal problema que tienen en estos momentos las personas, le están planteando que ustedes, que han hecho cosas, pero que esas cosas son absolutamente insuficientes, les digan ante ese drama qué más piensan hacer, además de esperar que la situación económica evolucione y que en el 2028 la solución de esas familias se haya producido. No es eso lo que uno espera del Gobierno. Aunque, claro, pedirle eso a usted es pedirle peras al olmo, porque usted tiene una cultura política y cree que el mercado lo puede todo. Esperemos que el mercado lo resuelva. Pues el mercado es tan injusto como lo son ustedes con sus políticas. Y eso es lo que se trata de evitar. Por eso le vuelvo a insistir. Por favor, aunque sea para decir que no, pero contésteme usted a las 5 preguntas que le he hecho, que son muy concretas, que corresponden a las 5 alternativas que nuestro grupo le ha vuelto a reiterar hoy. Gracias, señor ministro. Gracias, señor Coscubiela. Señor ministro de Economía.